una buena semana. Bienvenidos nuevamente a un ciclo de actividades. Muy bien, soy por ustedes. Entonces iniciamos este mes de octubre con unos nuevos compromisos o deberes académicos. Ojalá todo dentro de la mejor manera. Espero que aquellos que todavía no están al día, entonces aprovechen esta semana de receso escolar para colocarse al tanto en todos sus compromisos y deberes académicos. Felicitaciones a todos aquellos que lo vienen haciendo de la mejor manera. Entonces, durante este mes de octubre realizaremos este segundo ciclo de actividades. Recordemos que estamos trabajando de manera transversal las áreas de ciencias naturales, educación física y artística. Entonces, esperamos mucho compromiso, una muy buena entrega a las actividades, vamos a hacer eso muy bien. Recordemos hacer esos resúmenes de la manera más adecuada, cuando haya ejercicios, cuando haya que dibujar, meterle todo el empeño, todo de la mejor manera. Bueno, un abrazo, ojalá disfrutemos mucho estas temáticas, sigamos jugando mucho en casa, los extrañamos mucho. Bueno, entonces nuevamente por acá, mis queridos estudiantes de grado séptimo, entonces vamos a realizar la clase que se denomina modelos planetarios. Vamos a cambiar un poquito ahí el tema. Entonces equivale a las semanas 31 a 34, es decir que es una actividad para el mes de octubre, a más tardar el 28-29 de octubre ya está realizada la actividad y esta es la clase 91 a 102. Entonces, como lo vemos aquí en este esquema, vamos a mirar cómo se dio todo esto de la modelación planetaria y eso a qué conlleva, ¿cierto? Todos estos fenómenos que hemos relacionado con los astros, ¿cierto? Entonces vamos aquí a observar muchos personajes, vamos a hablar de Kepler, de Galileo, de Newton, de Ptolomeo, de Copérnico, como algunos de los más fundamentales, ¿cierto? Entonces, debemos empezar a entender que por allá los griegos y egipcios, siglos antes de Cristo, incluso un poco después de Cristo, mire que teníamos un modelo geocéntrico, ¿cierto? Como podemos ver, así no es como pintamos nosotros nuestro sistema en este momento, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Ya la pudimos observar. Creíamos que esta Tierra era el centro del universo y que todos los astros, incluyendo el Sol, giraban alrededor en órbitas. Mire estas órbitas tan perfectas. Ese fue un modelo aplicado por muchos años, ¿cierto? Y respetable, porque en ese tiempo no tenían ni tantos conocimientos, ni todo esto que tenemos hoy en día nosotros a la mano como la tecnología. Entonces era la teoría geocéntrica, no lo olvidemos. ¿Quiénes la planteaban? Filósofos como Aristóteles. Recordemos que en muchas ocasiones les habla de que los filósofos son los grandes padres del conocimiento, es la cuna del conocimiento. Los filósofos eran grandes pensantes, se atrevían a ir un poquito más allá, estudiaban, leían, ¿cierto? Entonces Aristóteles fue uno de ellos, y Aristóteles entonces planteó que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, que eran cuerpos celestes, giraban en órbitas alrededor de ella, de una manera fija, ¿cierto? Entonces las estrellas eran ahí fijas. Y entonces esta es la teoría geocéntrica, el universo es esférico y la Tierra es el centro, ¿cierto? Entonces aquí lo estamos viendo bien delimitada hasta la Tierra. Entonces es como la filosofía siempre va ligado como los pensamientos. Ellos pensaban que ese mundo terrestre éramos nosotros y que el mundo celeste era todo lo que hay afuera de esos astros que giran en torno a, por eso lo llamaron la teoría geocéntrica, y que el resto era el vacío. Entonces, mire que al menos para no tener tecnología se atrevían allá a aseverar muchos pensamientos. Ptolomeo, que ya empezó a hablar de una astronomía antigua, ¿cierto? Sigue creyendo un poco en lo geocéntrico, quedó muy expuesta, ya que empezó como a hacer otro tipo de modelación. Modelación es como un dibujo, un esquema, ¿cierto? Un modelo. Entonces, encontró apoyo en Aristóteles en que era así. Luego viene Copérnico, ¿cierto? Que nos plantea un sistema heliocéntrico. Mire, ya estamos empezando a pensar de que el Sol es el centro y que los astros giran alrededor, en manera, ¿cierto? Mire que ya no está tan circular, heliocéntrica, ¿cierto? Mire, como ovoide, ¿cierto? Como un huevito, mire, ¿cierto? Así lo está viendo. Mire cómo cambió y partió esa historia en dos. Ya no estamos hablando de un modelo geocéntrico, sino de un modelo heliocéntrico. Él lo planteó. Lo que pasa es que cuando eso todavía no había como tantos aportes en cuanto a la tecnología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Aristarco de Samos, que ya estamos hablando de una teoría que duró desde unos años antes de Cristo hasta unos siglos después de Cristo, él con una medición precaria midió la distancia de la Tierra a la Luna y al Sol y expuso ese modelo, ¿cierto? Pero pocos creyeron en esa revolucionaria idea. ¿Por qué? Porque era difícil de demostrar.
Entonces, mire que a veces fuimos injustos con Aristarco de Samos, pero dio esa puntada, ¿cierto? Él la planteó. Listo, entonces como les decía, Copérnico ya fue un poquito más allá y se apoyó en un científico que vamos a escuchar varias veces, que fue Johannes Kepler. Este Kepler, estas leyes keplerianas, ya mire que el nombre nos dice leyes, ya hay unas modelaciones que permiten comprobar estas leyes, son unas modelaciones matemáticas. Ya empiezan a haber leyes del movimiento planetario. Entonces mire que aquí vemos heliocéntrico como un ovoide, ese sol, ese astrosol en la Tierra, en el centro, y los astros girando alrededor de. Ya no es en esa órbita tan perfecta, no. Ovoide, ¿cierto? Bueno, entonces mire todos los años que pasaron, siglos, para que Galileo Galilei construyera, ¿cierto? Ese telescopio. Y gracias a ese telescopio, entonces ya pudimos empezar a comprobar esas teorías. O sea, volvió y partió la historia en dos porque ya pudimos ver fases lunares, fases de Venus y muchas otras cosas. Por eso él se le llama que es el padre de todo esto de la astronomía. Es Galileo Galilei, pudimos ver más de cerca. Entonces, él sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, algo que aplica todavía. Lo que contradecía la tendencia, o sea, ese pensamiento geocéntrico. Lo que pasa es que fue muy difícil que personas que eran, por decirlo algo, tan conservadoras creyeran en estas teorías, ¿cierto? Especialmente la Iglesia Católica, ¿cierto? Que no fuera el centro de la Tierra nosotros, sino que fuéramos una parte más del universo. Era difícil de entender en ese momento, ¿cierto? Entonces, como lo dijimos, él fue el padre de la astronomía, gracias a esos descubrimientos como el telescopio, como el telescopio que nos permitió acercarnos más a las estrellas. Entonces, aquí que estamos viendo el modelo geocéntrico, mire, la Tierra en el centro y todo girando alrededor de ella, y tenemos el modelo heliocéntrico, donde ya es el Sol el que está en el centro y los planetas con sus lunas, ¿cierto? Girando alrededor de él. Entonces, ahí está la teoría heliocéntrica. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el modelo de Copérnico y Ptolomeo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que para Ptolomeo lo modeló con que los planetas giraban en círculo, esa fue la gran diferencia. En cambio, ya Copérnico lo modeló de manera heliocéntrica, ¿cierto? Como no esa esfera perfecta o redonda, sino elíptica, como una elipse. ¿Listo? Entonces, esa fue la gran diferencia. Entonces, como les decía ahorita, Galileo se apoyó mucho a algo que se llamaban las leyes de Kepler. Vamos a verlo ahí. Son 3 leyes. Estas órbitas son elípticas. Y como una elipse, ya no estamos viendo círculos perfectos. Ya no estamos viendo órbitas perfectas, sino que estamos viendo elipsis, elípticas. Muy bien. Entonces, Kepler, una modelación más matemática, que es lo que no nos gusta mucho, pero no es lo que vamos a ver hoy, nos plantea 3 leyes. Listo. Entonces, la primera ley, vamos a mirarla acá. El perilio y el afelio, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que este planeta, con su luna, está ligado a él por su gravedad, gira alrededor del planeta, ¿cierto? Da la órbita, gira de una manera. Entonces eso es lo que llamamos un año, un giro completo, pero que también es capaz de girar sobre su eje, que es lo que llamamos un día. Entonces, la Tierra gira en su eje en 24 horas. ¿Listo? Entonces lo que llamamos día y noche, pero también hay un movimiento de traslación que tarda 365.6 365 y a 6 horas, por eso cada 4 años acumulamos un día más, lo que llamamos un año bisiesto. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kepler? Áreas iguales en tiempos iguales, ¿cierto? Que esta Tierra se va a mover a una velocidad, un tiempo constante, y después aquí va a haber otra órbita y luego va a haber otra órbita. Entonces, que como se mueven a una velocidad constante, si está más lejos del Sol, va a tardar más tiempo. Entonces, mientras en la Tierra tarda X cantidad, en nuestro caso 365 días, en otros astros el año puede durar 1000 días, 3000 días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque habla de una velocidad constante, ¿cierto? Este centro es el Sol. Listo, eso es lo que nos está diciendo. Incluso con esto,
quiero darles a entender, porque eso es como mucha carreta, ¿cierto? Es la historia. Pero realmente que tenemos que empezar a entender que mire que nuestros antecesores, nuestros antepasados toman mucho en cuenta, y eso va a ser parte de la tarea, todo ese movimiento de los astros. ¿Para qué? ¿En qué repercutía mucho? Yo sé que algunos ya están pensando en todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿cierto? Los aztecas, los mayas en sus épocas siempre cultivaban dependiendo de las fases lunares. De hecho, vos coges un calendario y muchas veces ves las fases lunares. Crecimientos hormonales como el del cabello, ¿cierto? A veces tenemos esos mitos que a veces también tienen que ver con la realidad de que nos cortamos el cabello cierto día, ¿cierto? O cultivamos cierto día, o le echamos el abono cierto día. Otros que se basan mucho en los astros, porque no son mitos, son los navegantes, ¿cierto? La marea sube dependiendo de la posición de la Tierra. Entonces, mire que son cositas que la física ha ido demostrando con los años. Entonces, mire qué interesante entender cómo todos estos modelos planetarios tienen que ver con los fenómenos que vivimos a diario en la Tierra. O sea, algunos son mitos, pero que se van convirtiendo en realidad al volverlos con la modelación matemática. Eso se llama física. Y la tercera ley de Kepler nos habla de la traslación de un planeta, que eso está matemáticamente relacionado con la distancia del Sol. Listo, entonces dependiendo de la distancia del Sol, se demora esa traslación, como les decía, la de la Tierra, 365 días, 6 horas, pero hay otros planetas que duran menos, los que están más cerca de la Tierra y los que están más lejos, porque como lo vimos por allá, repasemos aquí el dibujito, mire que todos están de una manera perfectamente alineados en una manera elíptica, ¿cierto? Por aquí tenemos la Tierra. Este planeta tiene que tardar menos en darle el giro completo al Sol, ¿cierto? En rodearlo, listo. Entonces ahí hablamos de alguien. ¿Quién incursionó más en esto y fue un poquito más allá? Aquí apareció un señor que se llamó Sir Isaac Newton, que empezó a hablar de algo que tenía que ver con la caída de los cuerpos. Entonces el que diseñó la ley de ¿qué? La ley gravitacional, la atracción de la Tierra, la ley de las fuerzas, ¿sí? Y esa fuerza tiene que ver con la masa. Entonces, mire, ¿a dónde apunta la gravedad? Hacia el centro de la Tierra. Por eso esta Tierra puede girar, o sea, rotar, traslación y rotación sobre su eje y traslación, y a la vez, y mire que nosotros no salimos expulsados, ¿cierto? Esa fuerza centrípeta, por ejemplo, cuando vas en una glorieta, mira que el vehículo tiende a ir hacia afuera si fuerza centrípeta, sino que al contrario, tenemos una fuerza de atracción. Esa fuerza, Newton la denominó la fuerza de la gravedad, la fuerza con la que el núcleo de la Tierra, este centro de la Tierra, atrae a todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque él empezó a pensarlo, no fue que se le cayó una manzana y se le ocurrió la gravedad, no, lo puso a pensar, dijo, algo tiene que atraer, porque todo lo que sube, baja. Entonces, bueno, y ahí entonces han explicado muchos fenómenos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué los cometas siempre apuntan la cola hacia el Sol? Pues a medida que aumentan su velocidad, ¿cierto? Estos cuerpos, y va a quedar como la tarea, ¿dónde vienen los cometas? ¿Cierto? A medida que están más cerca del Sol, más grande su cola. Esas temperaturas van aumentando bastante. Entonces, ¿qué cambios presentó Isaac Newton al estudiar todos estos movimientos de la Tierra y de otros planetas? Porque al fin y al cabo, como les digo, el Sol es ese centro y todos los otros planetas estamos girando a una velocidad constante, como lo dijo Kepler. Entonces, mire que él estudia que hay una fuerza centrípeta, la que yo les digo, la que nos atrae, centrípeta, la que hace que no nos disparemos hacia afuera. Y entonces él describió 3 grandes leyes, ¿cierto? Una es la ley de la atracción, la otra es la acción-reacción, la otra es la de la inercia. Esos son conceptos que vamos a ver más profundamente en 10º en física, pero que le vamos a dar unas puntaditas ahora en 7º, ¿cierto? A esas leyes de Newton. Entonces, por ejemplo, fuerza versus distancia, ¿cierto? Mire, son directamente proporcionales. A mayor fuerza que yo le imprimo a un cuerpo, mayor distancia. Si yo golpeo un balón con más fuerza que con menos fuerza, se va a desplazar más. Eso lo dijo Newton. Parece muy básico, pero son grandes explicaciones a muchas cosas, a los movimientos de los cuerpos. Un vehículo, un cohete que va al espacio. ¿Listo? La marea, como les decía, para los navegantes. Entonces, mire, muy interesante esta parte de la clase, entender cómo fueron creando todos esos modelos planetarios y cómo ese movimiento del planeta influye. Por eso yo no cultivo cualquier día del año, las cosechas van de tal día a tal día, dependiendo de tal vegetal. Son las mejores características para él. ¿Vamos entendiendo? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra muy buena tarea? Entonces, vamos a resumir, ojo que algunos de una vez hacen la actividad, no. Primero el resumen bien hecho a mano en el cuaderno.
Luego de hacer ese resumen que está muy fácil, porque es una modelación planetaria simplemente, vamos a consultar. Influencia de los astros en los cultivos y en la marea. ¿Influye o no influye? ¿Será que es lo mismo cultivar cualquier día? Vamos a mirarlo. ¿Influirá en la marea? ¿Será lo mismo navegar cualquier día del mes? ¿Cierto? O si influirá dependiendo del mes. Mire que nosotros desde los antecesores, los abuelos decían, hoy llueve, estamos en tal mes. Mire que esa posición de la Tierra sí influye en las estaciones, su rotación y su traslación. Bueno, entonces vamos a ver una diferencia entre la astrología y la astronomía. ¿En qué se aplican y en qué se diferencian, cierto? Una es más científica, ¿cierto? La otra se le han dado otras connotaciones, aunque también son científicas. No quiere decir que la astrología solamente se encargue de eso del horóscopo y la carta astral. No, la astrología tiene muchas otras aplicaciones. Ojo. ¿Qué relación existe entre la física y el deporte? ¿O será que eso no? ¿O sí tendrá mucha relación? Yo se la soplo, sí, y mucha, pero vamos a justificar esa respuesta. ¿Será que hay muchas cosas que medir ahí en el deporte de la física? Todas estas leyes de Newton. Ahí le soplé una ley. A mayor fuerza, a mayor masa, mayor fuerza. ¿Cierto? Por eso el boxeador de 30 kilos o de 60 kilos no compite con el de 80 kilos. Mayor fuerza, por mayor masa por gravedad, mayor fuerza. Esa es una de las leyes de Newton, fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces la física tiene que ver mucho. La física tiene que ver mucho en los deportes, ¿cierto? En que haya categorías del deporte, en que ya lo hemos venido hablando, en que dependiendo de las características fisiológicas, donde nací y mi nutrición, hacen que yo sea un deportista de resistencia, o de flexibilidad, o de fuerza, o de velocidad. Entonces ahí viene la siguiente tablita. Vamos a construir una tabla donde relacionemos deportes y capacidades físicas de los deportistas. Ahí les coloqué un ejemplo. Por ejemplo, la halterofilia o el levantamiento de pesas, ¿cierto? ¿Qué capacidad física se desarrolla ahí? La velocidad, hay que hacerlo rápido, mucha resistencia por el peso y flexibilidad en el levantamiento, ¿cierto? Y hay un desarrollo de masa muscular y fuerza. Por aquí les coloqué las básicas, físicas básicas, entonces ya tienen un pastel. Por ejemplo, en el ciclismo, yo que necesito en el ciclismo, capacidad aeróbica, ¿cierto? Que producir mucha energía. La habilidad de mantener producciones de potencia, otra habilidad física, potencia, resistencia, ahí tienen varias, listo. Un ciclista necesita esas capacidades. Entonces ahí vamos a, yo ya les soplé dos, no me va a hacer esos dos, otros 5 o 6 deportes y me coloca qué capacidades físicas básicas requiere. Vamos a dibujar, ¿qué vamos a dibujar? Está muy sencillo, en ese blog bien grande a color, bien realizadito, vamos a dibujar el sistema geocéntrico, la Tierra. Geografía es que el estudio de todo lo que tiene que ver con la Tierra. Geocéntrico, la Tierra era el centro. Eso es válido hoy, ya dijimos no. Pero ya tenemos cómo demostrar no. Simplemente no es decir no, no. Ya hay manera de medir, de tomar la medición, de tomar las fotografías. Tenemos satélites ahora que nos demuestran que todo esto es verdad. ¿Y cuál es el modelo? Sistema heliocéntrico. Cómo giramos todos los astros alrededor de ese astro Sol, ¿cierto? Bueno, quedamos así. Un abrazo gigante, a seguirse cuidando mucho, a entregar las actividades bien cumplido. Cualquier duda sabe que nos pueden escribir a los profesores. Un abrazo y los extrañamos mucho.